Buen día a todos, bienvenidos a esta segunda parte de ácidos y bases. En la sesión pasada comentamos las generalidades de las teorías ácido-base y explicamos la teoría de Bronsted-Lowry y el papel del pKa en la determinación de la acidez de un compuesto. Ahora comencemos a ver cuáles son los factores que influyen para poder determinar qué tan fuerte es un ácido. Bien, una vez explicados estos conceptos, podemos comenzar a determinar cuáles son los factores estructurales y electrónicos que influyen en la acidez de un compuesto. Para ello, podemos agrupar estos efectos en 4 factores principales. Bien, el primero son los factores elementales que están relacionados a la posición al tamaño de ciertos átomos. El segundo son los efectos inductivos que están relacionados a la influencia que ejercen ciertos átomos o grupos de átomos. En tercer lugar, tenemos un efecto ya comentado en sesiones pasadas, en donde la deslocalización de los electrones y las contribuciones de los híbridos de resonancia ejercen un efecto muy importante. Y por último, como número 4, los efectos ejercidos por la hibridación de los átomos en algunas moléculas. Para poder evaluar estos efectos en todas las moléculas que estudiemos en un futuro, debemos seguir 3 reglas muy simples que hemos venido ya comentando y aplicando en secciones anteriores. La primera de estas es obviamente dibujar todas las bases conjugadas. La segunda es determinar cuál base conjugada es más estable. Y por último, mientras más estable la base conjugada, más fuerte el ácido. Bien, para comenzar a discutir los factores elementales que nos van a ayudar a determinar la acidez de un compuesto, tenemos que recordar la tabla periódica. Como primer concepto importante, vamos a decir que la posición de A en la tabla periódica determina la acidez del ácido. Debemos recordar que los átomos más electronegativos soportan mejor las cargas negativas que un átomo más a la izquierda de la tabla periódica. Entonces, en este ejemplo, observamos que al desprotonar por un lado el agua y por otro lado el metano, obtenemos las bases conjugadas correspondientes. Lo primero que debemos de buscar es su valor de pKa. Como podemos ver, la acidez del agua es más grande que la del metano, y esto confirma, analizando obviamente las bases conjugadas. Primero, en la base conjugada del agua, que es esta que tenemos aquí, nuestro anión hidroxilo, la carga está localizada en nuestro átomo más electronegativo, que en este caso es el oxígeno. En nuestro otro ejemplo del metano, en la base conjugada del metano, que es un carbanión, que es esta especie de aquí, tenemos la carga localizada en el átomo de carbono. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, vamos a poder decir que la base conjugada más estable es la que tiene la carga negativa en el átomo más electronegativo. Entonces, en este caso, el ion hidróxido es más estable que el carbocatión, y como resultado el agua es un ácido más fuerte. Bien, analizando lo anteriormente dicho, podemos decir que la acidez aumenta de izquierda a derecha en la tabla periódica. Como ejemplo tenemos estos 4 compuestos en donde el pKa de 50, que es el pKa normal de un hidrocarburo, que es el ácido menos débil, a un ácido que contiene un halógeno que está hasta la derecha de la tabla periódica, que tiene un pKa más pequeño de 3.2. Ahora, esto no solamente sucede de esta manera. También hay otro factor a considerar, que es el tamaño del átomo, o el tamaño de A en HA. En este caso tenemos dos ejemplos: el ácido fluorhídrico por un lado, y el ácido bromhídrico. Nuestro ácido fluorhídrico es este de aquí, y nuestro ácido bromhídrico
este de acá. Como podemos ver, sus bases conjugadas, el ion fluoruro y el ion bromuro, tienen diferencias más que de electronegatividad en tamaño. Comparando primero los pKs, podemos decir ya que el ácido más fuerte es el ácido bromídrico. Pero esto se explica debido al tamaño de las bases conjugadas. Finalmente, mientras más grande es el átomo que va a soportar esa carga negativa formada, o este par de electrones, mejor va a ser su dispersión de carga, por lo cual va a ser una base conjugada más estable. Entonces tenemos que el ion fluoruro es menos estable, mientras que el ion bromuro es el más estable de los dos. Vamos a poder concluir este factor de la siguiente manera. La acidez va a aumentar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo de la tabla periódica. Como ya lo habíamos visto con la electronegatividad, y en este caso vamos a tomar un factor diferente como lo es el tamaño de nuestro átomo. Bien, ahora comencemos a hablar de nuestro segundo factor, que son los factores inductivos. En este caso comenzamos con esta definición, que es la presencia de átomos más electronegativos o grupos electroatractores van a aumentar la acidez de HA. Bien, un ejemplo de esto es la comparación entre el ácido acético y su contraparte, el ácido fluorhídrico, que es este que tenemos acá. Bien, en primer lugar, al observar su pKa, ya podemos decir que el ácido trifluoroacético es muchísimo más ácido. Sin embargo, esto se va a explicar por el efecto inductivo que ejerce el grupo trifluoruro, en este caso, que es este, en la dispersión de carga que se genera en el oxígeno al formarse las bases conjugadas. Entonces, en ambas moléculas hay un efecto de resonancia presente, ya que en estos oxígenos tenemos pares de electrones disponibles para estar en resonancia con nuestro doble enlace, que es este de aquí, de nuestro carbonilo. Entonces, estos van a estar en resonancia uno con otro. Sin embargo, este efecto no va a ser tan importante como lo es el efecto inductivo en estas dos moléculas, ya que el carbono que soporta a los tres grupos de flúor es ya electrodeficiente, como podemos ver en estas representaciones. Entonces esto va a generar una carga parcial positiva sobre el carbono, que sumado a la carga parcial positiva generada, porque este carbono de acá, hablamos de este carbono, carbono que soporta los dos oxígenos ya de por sí tenía una carga parcial positiva. Ahora, sumado a este grupo que tenemos aquí, el oxígeno se va a ver obligado a contribuir con esta densidad para estabilizar esa carga parcial que se generó en este carbono. Por lo tanto, como el ácido acético solamente soporta a los dos oxígenos, no se ve tan afectado por este fenómeno. Entonces, podemos definir que un efecto inductivo como la atracción de densidad electrónica a través de los enlaces sigmas causada por átomos electronegativos o grupos electroatractores, el cual genera estabilización en regiones con mucha densidad electrónica, es un efecto sumamente importante. Otra observación importante es que este efecto se va a ir atenuando conforme la distancia del grupo electroatractor aumenta del sitio de densidad electrónica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si nosotros en este de aquí tuviéramos 3 carbonos extra antes de este grupo, tuviéramos una cadena de este estilo, carbono, carbono, y aquí vamos a tener nuestro electroatractor y nuestro grupo carbonilo, ¿no? Aquí el grupo carbonilo va del otro lado. Digamos que aquí tenemos nuestro grupo carbonilo. ¿Qué va a suceder? Este efecto se va a ver atenuado y ya no va a suceder esto, lo que tenemos en este
en este ejemplo ya no va a suceder. Ujú. Por lo tanto, la acidez va a disminuir. Ujú. Ahora bien, del lado izquierdo les presento una pequeña tabla con algunos grupos electroatractores muy comunes que pueden ejercer este efecto en diversas moléculas orgánicas. Tenemos el grupo como trifluorado, que acabamos de discutir, un grupo nitro, los nitrilos, los ésteres o derivados de ácidos carboxílicos, por ejemplo, en su mayoría, grupos carbonilos de aldehídos o cetonas, y por el momento pues, son los más importantes. Bien, ahora hablemos de nuestro tercer factor, que son los factores de resonancia. Como ya habíamos comentado en la sesión anterior, en nuestro tercer video de la introducción a la química orgánica, si aún no lo has visto, te lo dejo en la descripción para que sigas esta serie de videos. Este efecto se da debido a que para algunas estructuras es posible dibujar más de una estructura de Lewis válida. Entonces, la deslocalización de electrones en estas moléculas aumenta la estabilidad de la base conjugada y por lo tanto su acidez. Entonces, vamos a definir el siguiente concepto, que es la acidez de HA incrementa cuando su base conjugada es estabilizada por resonancia. Bien, ahora en los ejemplos que les voy a presentar, comparamos dos moléculas que tienen el mismo grupo funcional. En este caso tenemos al etanol y a el fenol. Bien, una vez que dibujamos ya nuestras bases conjugadas, que en este caso es nuestro ion, es un alcóxido, y nuestro anión fenóxido, bien, ya podemos observar que las cargas negativas están situadas en los átomos más electronegativos. Ahí estamos muy bien. Bien, sin embargo, aquí la diferencia radica en que en el caso del alcóxido formado en el etanol, la carga está localizada. Está localizada solamente en el átomo de oxígeno. De manera contraria, en el caso del fenol, esta carga va a ser deslocalizada por el anillo de benceno, por lo cual el ion fenóxido va a ser muchísimo más estable. Y por lo tanto más ácido que el etanol. Como podemos ver en estas estructuras, el oxígeno puede deslocalizar sus pares de electrones hacia el anillo, y a su vez este anillo va a deslocalizar esta carga negativa formada, y esto se va a traducir en mayor estabilidad, ya que esta carga negativa con estos electrones se comparte en más átomos que en el caso del etanol. Por lo cual hace a nuestro fenol más ácido. Por lo tanto, mientras más estructuras de resonancia, más estable la base conjugada y más fuerte el ácido del que proviene. Aquí cabe mencionar que a menudo el efecto de resonancia produce una diferencia de pK mucho más importante que los mismos efectos inductivos. Ahora, como último factor, tenemos a la hibridación, donde la hibridación de A afecta de manera considerable la acidez. En este caso vamos a comparar las diferentes hibridaciones del carbono y compararemos sus valores de pKa. Como podemos observar, el pKa disminuye según la hibridación del carbono, siendo que el carbono con hibridación sp3, aquí tenemos a nuestro carbono con hibridación sp3 o nuestra molécula que es el etano, es el menos ácido, y el carbono con hibridación sp, que es nuestro acetileno, es el ácido más fuerte. Si vemos aquí el pKa va a disminuir de sp3 a sp. Y esto podemos explicarlo si recordamos el carácter S de cada hibridación y comparamos las bases conjugadas. Las bases conjugadas del etano, etileno y acetileno son carbaniones todos, que tienen la carga negativa situada en el átomo de carbono, como podemos verlo en todos estos de aquí.
Bien, como recordaremos en sesiones pasadas, el carácter S aumenta desde la hibridación sp3 con un porcentaje de carácter S del 25%, como podemos ver aquí, hasta la hibridación sp con un porcentaje de carácter S del 50%. Esto significa que el carbanión en el etano, etileno y acetileno se distribuye de manera diferente en cada uno de estos compuestos. ¿A qué me refiero con esto? Que el aumento de carácter S significa que la porción del orbital S de menor energía en el orbital híbrido va a aumentar. Por lo cual, al aumentar este carácter S, la carga se va a distribuir de manera más homogénea y esto significará un aumento de estabilidad. Lo que quiere decir que al incrementar el carácter S va a incrementar la estabilidad. Por lo tanto, el acetileno es nuestro ácido más fuerte y el etano el más débil. Bien, entonces aquí podemos definir lo siguiente. Mientras más alto el porcentaje S del orbital híbrido, más estable va a ser su base conjugada. Que la acidez de HA incrementa con el porcentaje de carácter S. Bien, como discusión final, vamos a analizar la teoría ácido-base de Lewis. La definición de ácidos y bases de Lewis es más general que la teoría de Bronsted-Lowry, siendo que un ácido es una especie, como podemos verlo aquí. Un ácido es una especie que puede aceptar un par de electrones. Y una base va a donar este par de electrones. Ahora, esencialmente, las bases de Lewis son estructuralmente similares a las de Bronsted-Lowry. Ambas tienen pares de electrones disponibles para donar. Aquí la diferencia es que una base de Bronsted-Lowry dona los electrones a un protón. Y una base de Lewis los va a donar a cualquier centro electrodeficiente que encuentre. Ejemplos de estas bases, por ejemplo, vamos a tener al etanol, perdón, al metanol, una disculpa, al agua y claramente a nuestras dobles ligaduras. Entonces aquí, de la misma manera, los ácidos de Bronsted-Lowry son también ácidos de Lewis, pero lo contrario no es necesariamente lo mismo, ¿ok? Ya que los ácidos de Bronsted-Lowry se basan en la transferencia de protón. Y los ácidos de Lewis son básicamente cualquier centro electrodeficiente capaz de aceptar un par de electrones. Ven, el ejemplo de estos, pues tenemos aquí a nuestro trifluoruro de boro, al tricloruro de aluminio, al tribromuro de aluminio, etc. Bien, ahora, para esto, las reacciones ácido-base de Lewis son de la siguiente manera. Como primer concepto, tenemos que en una reacción ácido-base de Lewis, la base dona el par de electrones al ácido. Aquí tenemos el ejemplo del trifluoruro de boro y el agua. En este caso, la base dona el par de electrones al ácido. Sin embargo, en la reacción más simple, se va a formar un enlace, pero ninguno se va a romper. En este caso, nuestro ácido es el ácido trifluoroacético, perdón, el trifluoruro de boro, una disculpa, el trifluoruro de boro, que es nuestro ácido de Lewis, porque es nuestro centro electrodeficiente, que es capaz de aceptar otro par de electrones, y nuestra base de Lewis, obviamente, el agua. Aquí podemos ver este complejo ácido-base de Lewis que se forma. Entonces, podemos decir que en la reacción más simple ácido-base de Lewis, un enlace se forma, pero ninguno se va a romper. Bien, otra nomenclatura utilizada para referirse a estos ácidos y bases de Lewis es agruparlos en electrófilos o nucleófilos, siendo un electrófilo, un ácido de Lewis, un intermediario o molécula disponible para recibir electrones o bien un centro electrodeficiente.
Por otro lado, un nucleófilo es una base de Lewis, que es una especie rica en electrones que puede donarlos a un centro electrodeficiente. Ahora, para ejemplificar esto, les voy a presentar dos reacciones. En primer lugar, la reacción entre un carbocatión con el ion bromuro. Nuestro ion bromuro es este de aquí, que va a ser nuestra base, y nuestro carbocatión, que va a ser nuestro ácido. Aquí la reacción entre estos va a dar lugar a la formación del bromuro de terbutilo, que es este de aquí, y definiendo a nuestro electrófilo como el carbocatión, nuestro nucleófilo como el ion bromuro. Y en un segundo ejemplo vamos a observar la formación del complejo ácido-base entre el tricloruro de aluminio, que es este de aquí, que es súper parecido al ejemplo que dimos anterior del trifluoruro de boro con el agua. En este caso nuestro ácido es el tricloruro de aluminio. Y nuestro nucleófilo es el clorometano. Bien, el clorometano va a donar par de electrones a este aluminio electrodeficiente, capaz de aceptar un par de electrones, y va a formar este complejo ácido-base. Bien, para concluir nuestra discusión de las reacciones ácido-base de Lewis, les voy a presentar un ejemplo de una reacción para ejemplificar nuestras tres reglas generales para dibujar una reacción ácido-base de Lewis. Bien, vamos a ejemplificarlo con nuestra reacción entre esta doble ligadura y el ácido clorhídrico. Como primer paso tenemos que identificar el ácido y la base. En este caso, como ya habíamos discutido anteriormente, nuestra base va a ser capaz de donar un par de electrones. Este par de electrones puede ser un par de electrones libres o bien un par de electrones en un enlace múltiple. Por lo cual, esta va a ser nuestra base, nuestra doble ligadura, y por lo tanto nuestro ácido, el ácido clorhídrico. Como segunda regla, bien, dibuja la flecha de la base al sitio electrodeficiente. En este caso vamos a dibujar el enlace el flujo de electrones más bien, que va de la doble ligadura a nuestro ácido clorhídrico. Aquí, como ya habíamos definido nuestro ácido, nuestra base, nuestro enlace pi y nuestro sitio electrodeficiente, ahora dibujemos este segundo paso, que es el ataque. Esta doble ligadura va a atacar a este centro electrodeficiente, va a romper este enlace, que cabe aquí aclarar que también en las reacciones de Lewis hay rompimientos de enlace, no solamente formación. Estas ya son reacciones un poquito más elaboradas. Y como punto final, cuenta los electrones y rompe enlaces cuando necesites mantener los electrones de valencia. En este caso, nuestro hidrógeno solamente puede tener 2 electrones de valencia, por lo cual vamos a tener que romper este enlace con el cloro y desplazarlo con el par de electrones que está involucrado en este enlace. Por lo cual el cloro queda con 8 electrones, una carga negativa. Nuestra doble ligadura, una vez reaccionando con el hidrógeno, va a adquirir una carga a este carbono, una carga positiva, como ya la teníamos aquí. Y esta reacción va a seguir hasta que los dos compuestos, hasta que el compuesto final sea un compuesto neutro. Como podemos ver aquí también, nuestra carga neta de reacción de derecha a izquierda es neutro también. Aquí carga positiva, carga negativa, y aquí no hay ninguna carga. Entonces estamos muy bien. Bien, esta reacción
vale la pena decirlo de una vez. Ajá. Es una reacción llamada adición. Este tipo de reacciones, en este tipo de reacciones se van a adicionar ambos componentes del ácido a la base. Sin embargo, bueno, estas reacciones las vamos a revisar un poquito más adelante cuando hablemos de la química de los alquenos. Por el momento, como ejemplo, queda perfecto. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Muchísimas gracias por ver los videos. Si te gustó el video y los anteriores, por favor, dale like, compártelo, suscríbete, ya que voy a seguir subiendo videos sobre un curso completo de química orgánica. En el siguiente tema que vamos a tratar va a ser la introducción a los grupos funcionales y fuerzas intermoleculares, que son fundamentales para entender ciertos parámetros de reactividad y algunas otras propiedades. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.